desolación total, que lo tomé desde que salí de la facultad hasta que llegué a casa. Y yo sentía el hueco, la congoja, como que empezaba a quedarme huérfano. Y yo dije, puta, esto no es un tema menor, no es que se murió un político. Es decir, hay algo que está acá adentro. Y curiosamente, a partir de ahí, o en esa etapa, empieza lo que a juicio de muchos, incluso el mío mismo, empieza a aparecer lo peor del peronismo, toda esa basura de ultraderecha que nos perjudicó tanto con la AAA, López Rega, y todo las TIR y todo ese sector nefasto. Sin embargo, en mí se fue haciendo por oposición, ya entonces antes de leer a Jauretche era jauretchiano, o sea que todo aquello que nuestros enemigos destacan como malo, para nosotros es bueno y viceversa. Entonces dije, bueno, todos estos quieren destruir lo que de bueno ha hecho el peronismo. Entonces me empecé a mirar qué era lo que había hecho de bueno y qué había hecho de bueno para mí. Y, y entonces me di cuenta que, por ejemplo, yo vivía en una casa que mis viejos estaban terminando de pagar, estoy hablando de 1974, y la casa la habían hecho en 1951. O sea, ¿de dónde habían sacado dos hijos de inmigrantes? Una que laburaba en una fábrica del barrio y el otro que era un profesor que tenía pocas horas de clase. ¿De dónde habían sacado el dinero para comprar eso? Y sí, adivinaron, de un crédito del Banco Hipotecario Nacional, que terminamos de pagarlo ya nosotros alrededor de los 80. O sea, fue un crédito de 30 años. ¿Y quién instituyó esos créditos? Bueno, yo le dije a mi viejo, ¿y vos seguís siendo antiperonista? Y de hecho, en las elecciones posteriores que pudo votar, votó al peronismo. Pero, digo, para mí fue un día, pero más que importante, ¿no? Yo la tengo muy clara esta fecha. Incluso yo me crié en un barrio, que les digo, Versalles, Villarreal, más objetiva, más precisamente, calle de tierra, fogatas de San Pedro y San Pablo, partido de fútbol en la calle. Y me acuerdo que el primer contacto con la marcha peronista que tuve, cuando eran chicos, 8 o 9 años, es porque un amigo mío cantaba, era fanático de Boca, el pibe, y cantaba el canto de Boca, y alabando a Boca, pero con el ritmo de la marcha peronista. Y yo no lo sabía, entonces lo comenté en mi casa, uy, el pelado está cantando esto porque él es hincha de Boca, yo soy Cuervo, así que odiamos a Boca tanto Gary como yo, por razones parecidas. Y, y mi papá me dice, eso es la marcha peronista, me decía, y ahí tomé contacto, pero de la inocencia total de un chico, ¿no? Así que se ve que estaba operando desde adentro, ¿no? La cuestión esta del peronismo. Bueno, entonces, hecho este homenaje al general, de algún modo, vengo así de una familia de clase media, que mi papá era profesor, mi mamá no, pero se hizo a fuerza de aprender y con un alma docente se hizo profesora particular y entonces siempre había alumnos en casa, así que yo creo que ahí me viene, no sé si el gen docente, pero si es que eso existe, pero el amor por enseñar me viene de ahí. Y bueno, escuela secundaria en un nacional de Liniers, ahí cerca de casa, y después la universidad pública, desde ya le dije que la filosofía y letras, que es la primera carrera, y que sigue para mí siendo la literatura el primer amor, ¿no? El primer amor que se mantiene a lo largo del tiempo. De hecho, lo que más me gusta leer es literatura, aunque tengo que leer textos ensayísticos, sociológicos, antropológicos, políticos, en función
de la carrera y de este oficio que nadie me impuso, sino que yo lo elegí también. Así que, pero el amor está en la literatura. Y tengo dos hijas, una de ellas es doctora en antropología y trabaja en la Universidad de Avellaneda, tiene una cátedra y dirige proyectos de investigación. Y debo decir, para los que estén pensando en nepotismo, que es un nepotismo inverso, porque quien me llevó a la Universidad de Avellaneda fue Ana y no al revés. Así que empecé en Avellaneda siendo el papá de Ana, cuando ella siempre ya fue mi hija, y bueno, y sigue siéndolo. Y tengo otra hija arquitecta que vive en Francia. 4 nietos, 2 y 2, también así, 2 de Ana, 2 chicas de Ana, 2 varones de Guadalupe. Mi mujer actual, que se llama Patricia, y Patricia Maitía, y es psicóloga social, militante social también, trabaja en la Villa 21 y trabaja con agrupaciones del barrio asistiendo a quienes lo necesitan, que en este momento son cada vez más, ¿no? Con Patricia nos casamos hace 7 años, pero llevamos como 20 ya de convivencia. Así que bueno, más o menos así es la... Y somos felices compartiendo las angustias y las alegrías de la familia, de la gente, de los amigos, ¿no? Bien, ¿y la gestión cultural vino por hacer praxis, o sea, por hacer gestión cultural, o primero desde lo académico te vinculaste a la gestión, al estudio de los También procesos culturales? genético, Gary, también Mira, genético. Mis viejos se conocieron en una biblioteca que era de una sociedad de fomento del barrio. Piensa en años 40, que era muy fuerte, muy potente, las asociaciones vecinales, las sociedades de fomento, las bibliotecas públicas. Entonces, grupos de vecinos que por ahí armaban una asociación sin otro objetivo, no menor, claro, voy a decir, que favorecer la educación, la cultura, la inclusión social, aunque no lo llamaran así. Y bueno, en esa biblioteca se conocieron, una biblioteca del barrio de Versalles. Eh, y mi primer trabajo como gestor cultural fue en esa biblioteca cuando tenía 16 años. Yo nunca me atreví a preguntarle a mis viejos si además me habían hecho en esa biblioteca. Pero vaya a saber, ¿no? que no hayan violado el espacio público. Claro, no sé. Pero, pero así que sí, me viene de ahí. Decía, uno no sabe qué hace gestión cultural, pero de hecho la hacía. Es decir, Claro, porque claro. organizaba, hacía asesor. Bueno, lo que hace un bibliotecario de barrio, ¿no? Que no solo entregar los libros, sino que además ayudas a hacer los deberes y todo ese tipo de todo un poco. cuestión. Y Y después después fui metiendo en distintas, armar, por ejemplo, una comisión juvenil en un centro de educación física público. Eso lo hice a los 18, 19 años. Dirigir ese círculo y después ya en la época de la dictadura me junté, yo hacía periodismo también, así que me junté con Jaime Torres y que entonces él lideraba el Tantanacui, el encuentro de músicos, poetas de Jujuy, que todavía sigue vigente, y me metí en eso, fui siguiendo eso, el movimiento de cuna, ahí me encargué de organizar cursos para docentes, así que todo eso era trabajo de gestión. Y bien, después entré ya en la gestión pública propiamente dicha, como asesor primero del subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y, y fui ascendiendo, la subsecretaría se convirtió en secretaría, el secretario en secretario y yo en subsecretario. bien. Te quería preguntar, Héctor, de cuando te conocí, digamos, venías o trabajabas
empareje un poco, que le cuentes a quienes están acá en esta charla, ¿quién fue Ricardo Santillán Güemes? Ricardo Santillán Güemes fue mi amigo, mi hermano, mi compinche, el coautor, y también un poco, yo diría que el gran complemento que necesitamos, dice, fuimos realmente una pareja pedagógica, autoral, en este punto. Es decir, Ricardo era, y se va a cumplir en estos días 1 año de su muerte, y trabajamos más de 30 años juntos. Y Ricardo era antropólogo, pero era un antropólogo muy especial, porque también con acendrada militancia política, mucho antes que yo, y es decir, Ricardo trabajó con Rodolfo Kusch en Salta, diseñaron un operativo, un concepto operativo de cultura que todavía sigue vigente, al menos nosotros lo seguimos empleando, para trabajar con las comunidades aborígenes, originarias, indígenas, cada cual use la palabra que quiera, en el Chaco salteño. Pero después de eso, sufrió la represión, persecución, aislamiento que produjo la dictadura, y después trabajó muchísimo tiempo con gente de teatro. Es decir, tanto que el último cargo que tuvo fue director de la Escuela Municipal de Arte Dramático de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y él fue uno de los primeros, si no el primero, en la cátedra de antropología teatral. O sea, aplicar conceptos antropológicos al teatro, no solo al análisis del teatro, sino al trabajo teatral. También tuvo una formación, no sé exactamente, en técnicas corporales con Susana Milderman. Es un método muy, muy especial que yo sería incapaz de resumirlo en este momento. Así que, y era un tipo absolutamente creativo, es decir, capaz de componer, tiene unos ritmos, unas zambas, chacareras, muy interesantes, algunos muy divertidos, otros muy puercos, porque también teníamos este costado un poco escatológico, ¿no? Y sí, me acuerdo que trabajamos en muchos proyectos de gestión en conjunto. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires yo era subsecretario y él era el director de enseñanza artística. Me acuerdo que mi último acto de gestión en la ciudad de Buenos Aires fue la fogata de San Pedro y San Pablo. No sé, en Chaco, no sé cuándo la hacen, si es el 24 o el 29. Nosotros pensamos, acá en Buenos Aires siempre decimos el 29 de junio. Y convocando a la murga, que lideraba entonces Coco Romero. Así que hicimos una fiesta popular en torno de algo que nos congregaba, y ese fue el cierre de nuestra gestión en la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque el carnaval fue un hito que nos reunió bastante. Hemos protagonizado desentierro de carnaval en la quebrada de Humahuaca, en Calilegua, ritos de la Pachamama, cada cual por su lado, acompañados con nuestras mujeres por otro. En fin, Ricardo era un gran docente, y nos complementábamos muy bien. Escribimos, y a ver, educar en cultura, capacitar en cultura, culturar, el gestor cultural, 4 libros en conjunto. Incluso ahora ya afortunadamente están apareciendo muchos más textos
para trabajar en gestión cultural, pero entonces éramos quizás los pioneros, ¿no? Sí, sí, pionero, el gestor cultural y en esto del carnaval que precisamente arrancan describiendo este carnaval y que aquellos que estén escuchando o mirando estas imágenes, quienes tengan la posibilidad y no hayan ido todavía a ver el desentierro del carnaval en Jujuy, en Tilcara o en La Quiaca, en Purmamarca, donde puedan ir, realmente es altamente recomendable, como realmente es una tradición del norte argentino muy buena y que ustedes la han tomado como material de sus trabajos académicos, así que realmente es recomendable poder participar de ese carnaval. Yo tuve la oportunidad de ir justo el año pasado, así que realmente fue conmovedor ver ese desentierro de los diablitos del carnaval en Jujuy. Yo fui a Tilcara, o sea, independientemente que cuando uno se va moviendo, porque nos quedamos ahí a ver el desentierro, y cuando uno va bajando, volviendo, yo paré en San Salvador, uno lo ve en todos los pueblitos regresando, fuimos hasta La Quiaca, inclusive lo vimos al carnaval en La Quiaca, que es diferente al de Tilcara ya, es más boliviano, digamos, el de La Quiaca, pero es realmente conmovedor y muy autóctono y muy genuino todo lo que se ve ahí, realmente es una cultura fantástica para conocer de cerca y poder presenciarla, emocionante en muchos aspectos, y es una gran fiesta popular que es imperdible porque uno disfruta pintándose, tirándose con harina, mojándose, realmente es una fiesta única, recomendable para cualquier argentino, que no se puede perder, es parte de nuestra identidad, como decir, voy a Buenos Aires al Obelisco o al Cabildo, ir a Jujuy y conocer el carnaval es realmente recomendable. Con la diferencia de que el carnaval andino tiene mucha más tradición que el Obelisco, obviamente. y aunque obviamente. ¿no? Obviamente, pero viste que por la televisión y por ahí que nos cuenta que la tradición argentina es el tango y la tele, que nos imponen esos paradigmas, pero como bien decís vos, es precolombino, digamos, todo eso, y realmente en muchos aspectos cómo se funde. Incluso, Gary, en esto que nos convoca hoy, que son las políticas culturales, la gestión cultural, nosotros decíamos con Ricardo, y lo sigo sosteniendo, que antes que nos llegaran los catalanes a vendernos los cursos de gestión cultural, o hablaran los gringos, los europeos del cooperativismo y todo eso, esto existía acá. Exacto. El carnaval es un fenómeno de gestión cultural impresionante, porque, a ver, los que estamos gestionando, ¿qué hacemos? Nos repartimos tareas, marcamos tiempos, distintas funciones de cada uno, distintos grados de responsabilidad. Bueno, esto se hace en el carnaval. Totalmente. Es decir, hay quien lidera. Bueno, en el caso de la quebrada, hay comparsas que tienen hasta estructura jurídica, es decir, con presidentes y funciones. Nuestras murgas, si no tienen estructura jurídica, por lo menos sí tienen órdenes jerárquicos, donde están repartidas muy bien las tareas de cada uno. Y en general, estos son fenómenos de gestión que sobreviven a distintas etapas políticas y a distintas modas. Fíjense que solamente con un criterio, una capacidad de organización así, por ejemplo, el carnaval en la quebrada de Humahuaca, y supongo que en Puna también, yo digo quebrada porque es el que más veces he ido, pero ha resistido a la dictadura. La dictadura no pudo imponer la prohibición de los feriados de carnaval en Jujuy. Y porque la gente resistió, y fíjense, no por una cuestión de militancia política, sino por una necesidad humana de fiesta. Decir, porque si no, la vida es insoportable. La vida cotidiana, si no hacemos ese salto a lo extra cotidiano. Acá las murgas organizadas también resistieron distintas dictaduras. Cuando digo acá me refiero a Buenos Aires porque es donde estoy, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, sí, en todo el interior en general hay manifestaciones populares que siempre decimos que la cultura popular es realmente la trinchera de resistencia contra la opresión y las imposiciones culturales. Siempre lo ha sido y va a seguir siendo, ¿no? Sí, esperemos que sí.
Sí, sí. Acá justo Claudia Cardinale, que ahora está en Buenos Aires, decía por la pandemia que justo cuando arrancamos, ella vive en Jujuy, así que nos invita, dice, los espero para el desentierro, la cuadrilla de cajas y copleros del 1800 en Humahuaca, con el Ajá. sistema de padrinos y madrinas, cubrimos todo el carnaval de un año para otro, así que gracias Claudia por tu aporte, que está integrada a la cultura jujeña y al carnaval andino allá y que ahora está en Buenos Aires transitoriamente por esta pandemia. Bueno, Héctor, lo que nos convoca siempre es la vinculación, como bien decíamos, en el título de Cultura y Política, y en ese sentido, bueno, has hecho múltiples trabajos, y en ese sentido, me gustaría que inicialmente vos digas cuál es la relación que vos le encontrás. Mi charla anterior tuvo que ver con esto, entre la política y la cultura, o qué está antes. También hay una discusión de que primero es la política, la ideología, la cultura, y en eso tienes profusa producción, digamos, cultural al respecto, así que quería conocer tu opinión, digamos, con respecto a la relación que hay entre la cultura y la política. Mira, empiezo con una cita. Dice, la propia política y sus formas de gestión dependen de la cultura del pueblo en que se realizan. La propia política y sus formas de gestión dependen de la cultura del pueblo en que se realizan. ¿Quién dijo esto? No lo sé. Y hoy estamos, ¿Perón? la efeméride, lo dijo Perón. Pero Es decir, que algo de política sabía. Es decir, y esto aún los Contreras lo tienen que reconocer, ¿no? claro. Y hay un chiste que yo a veces cuando doy clase lo muestro, de Tute, cuya lectura recomiendo. Tute es bibliografía obligatoria para cualquiera que trabaje en política cultural, gestión y todo. Donde aparece un señor de traje muy alto y dice, lo importante es que la cultura no contamine a la política. Invirtiendo el sentido, porque siempre se dice al revés. Y en realidad, yo estoy de acuerdo con Tute, no que es la cultura lo que le da forma a todo lo otro. De todas maneras, con Santillán decíamos que había una tríada que la compone la noción de cultura, el concepto de cultura con el que nos manejamos, la política, o sea, el plan que se genera a partir de ese concepto, y la gestión, que es la ejecución de ese plan. Y esto está todo imbricado, porque de hecho cualquiera que haya trabajado en política cultural sabe que lo que planifica en el escritorio, cuando choca con la realidad, después obliga a replantearlo. Incluso si uno es honesto, muchas veces el contacto con la realidad no solo nos hace cambiar el plan, o sea, la política que hemos diseñado, sino que a veces hasta nos hace cambiar el concepto. Claro. A lo mejor no el concepto profundo, pero cosas de ese planteo ideológico lo cambiaría. Ahora, no hay política sin ideología, no hay gestión sin política. Es decir, la gestión vacía, dice, no, yo hago gestión, no hago política, no me meto en problemas. Es decir, no existe. No existe, la gestión cultural no son una serie de técnicas que ustedes las pueden aplicar para organizar una muestra en un museo de bellas artes o un teatro, y las mismas técnicas se aplican para manejar un campo de concentración. No, creo que hay una sutil diferencia entre una cosa y otra, y a lo mejor ustedes me pueden decir que la forma, el planteo neutral sería que la misma técnica la podés emplear para una cosa u otra, y yo no creo que eso sea así. Es decir, estoy absolutamente seguro de que la ideología, el concepto, es lo que le da forma a todo lo demás. En algún momento cuando en esta discusión o esta charla de cultura y política,
se veía como que nosotros tenemos paradigmas culturales del capitalismo, es muy común escuchar esto, Sí. y que decir que el sistema político difícilmente resuelva eso si no se resuelve la cultura. O sea, en la cultura nosotros tenemos incorporados valores que a través de los medios y de la cultura instalada en la Argentina, se instalan paradigmas de consumo del capitalismo muy importantes y subliminalmente. Y en ese sentido, para mí, si no resolvemos este tema cultural, de cambio de paradigmas culturales, la política abreva todo el tiempo toda la cultura que vos decías recién, y es muy difícil que podamos desentramar esto. Acá venimos de una pelea de hace 200 años entre un proyecto autónomo y un proyecto de dependencia, una disputa, la grieta en realidad tiene 200 años. Y si no resolvemos las cuestiones culturales, es muy difícil para mi modo de ver. ¿Cómo ves vos esa cuestión de cómo realmente vamos a una transformación cultural? Porque el peronismo ha tenido una relación compleja con los intelectuales y con la cultura desde siempre. En el origen fue muy importante, Jauretche, Scalabrini Ortiz, John William Cook, Homero Mansi, y sin embargo después el peronismo en el ejercicio del poder fue desplazando a los intelectuales y a los gestores culturales, incluso naturales, de la política, ¿no? De los lugares de la gestión pública inclusive. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo creo que el peronismo maltrató bastante a sus intelectuales y a sus artistas. Es decir, no te olvides que Jauretche terminó llevándose a las patadas con Perón. Después de haber generado un muy buen trabajo en el Banco Provincia, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ni Marechal que tuvo algún cargo, quiero decir que no se los protegió adecuadamente. Es decir, no tuvo una relación equívoca porque efectivamente los intelectuales que estaban formados en lo que Jauretche llamó la colonización pedagógica, trataban de entender el país con las anteojeras que proveía Europa. O con las lentes que proveía Europa, y los miraban entonces con anteojeras, con esta idea, con esta razón metonímica de la que habla Boaventura de Sousa Santos, donde ven una parte y creen ver el todo. Entonces, nuestros intelectuales progresistas estaban en contra de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y cuando estaban en contra de Alemania, después se hicieron anticomunistas o comunistas, según el caso, y el hecho de que se tratara de plantear una equidistancia entre un término y otro, les parecía reaccionario, negativo, etc. Entonces se pusieron en la vereda de enfrente, y gran parte de las izquierdas en Argentina fueron furiosamente antiperonistas, se pusieron del lado de Braden en el 45, en el momento que se hacen las primeras elecciones que consagran a Perón como presidente. Entonces, de ahí en más siempre hubo una relación tirante y sospechosa, cargada de sospechas. Y ya les digo, la pasaron bastante mal. Hubo, por ejemplo, en Occidente, en nuestros países también, es muy notorio cómo el Partido Comunista protegió a sus artistas. Es decir, generó redes como para que circularan, cuando se los prohibía en algún lugar, o se los metía presos, o algo por el estilo. Y el peronismo no hizo lo mismo. No logró hacerlo. Son otras las circunstancias y no vale la pena, pero quiero decir que tuvimos una relación extraña, incluso no nos vayamos a entonces. Fíjense qué pasó con gran parte de los intelectuales que se jugaron a favor de Cristina en el gobierno de ella, que quedaron a la intemperie durante los 4 años de macrismo. Es decir, fueron algunos ferozmente perseguidos, de no poder salir a la calle, etc. Los que estaban en 678, sin ir más lejos. Claro, pero por ahí, Héctor, no sé qué opinás vos.
eran como parte, como yo digo, muchas veces los intelectuales o artistas que apoyan los proyectos políticos son vistos como una cuestión casi ornamental o de frutilla utilizada en alguna de difusión del proyecto, pero no son parte medular de la construcción del proyecto de país. Para mí lo que adolece nuestro proyecto político en este momento es de un proyecto estratégico de desarrollo cultural, inclusive, fíjate que el Ministerio de Cultura se creó al final de la gestión de Cristina, porque se dice que la batalla es cultural, pero nunca se tomó a los intelectuales y artistas y se los convocó así, definamos el país de acá 30, 50 años, los paradigmas culturales, cómo los cambiamos, nunca se convoca al espacio del arte y la cultura, de los gestores culturales, como para definir un proyecto de país a mediano y largo plazo, ¿no? Estamos como una cuestión secundaria o en el orejón del tarro de las políticas públicas, ¿no? Sí, hay en ese punto, yo creo que hay un pequeño grado de comprensión que se va desarrollando por ahí, no sé si al nivel más alto de los gobiernos, pero yo he registrado, por ejemplo, en algunos municipios en la provincia de Buenos Aires, que incluso lo digo en el último artículo que publicamos, este, que empezaron a entenderlo. Empezaron a entender que a partir de la gestión cultural se pueden fortalecer los lazos sociales. Sin ir más lejos, me voy a Cañuelas, por ejemplo, que de una dirección que se dedicaba a hacer algunas actividades culturales que manejaban una gente, no quiero ser ofensivo al caracterizarlos, pero que estaban limitados al ballet, a la orquesta y todo ese tipo de cosas, el, el intendente de entonces creó un instituto cultural para que dejarlos a estos haciendo esas actividades en el centro, pero para hacer política por todo el partido. Y entonces, a partir de eso, crearon orquestas o bandas de jazz, de cumbia, de folclore, talleres, pero descentralizados. Algunos en el centro, pero en general por los barrios. Y, y le dio muy buen resultado, muy buen resultado. Y, por ejemplo, ustedes lo escuchan hablar, este es Gustavo Arrieta, que hoy está en la Dirección Nacional de Vialidad, y, y me acuerdo yo tuve la oportunidad de conversar con él y les digo, bueno, es raro escuchar a un intendente hablar o concebir la cultura de este modo, porque además nos contrató a la Universidad de Avellaneda para que le capacitáramos cuadros de cultura en el partido, hizo asociaciones con otras universidades y dice no, dice, son muchos los intendentes que la están viendo, pero no todos tienen un equipo para poder llevarlo adelante. Ajá, bien, Este, bien. y, por ejemplo, él logró formar un equipo. Es decir, incluso el líder de ese equipo es hoy, en Cañuelas, el líder del Consejo Deliberante, o de la legislatura local, no me acuerdo bien cómo es el Ajá. nombre. Y él, al que está en cultura, es otro, ¿no? Otro cuadro. Eh, Esto en alguien frente de todos, Sí, dentro de esa estructura. Pero, por ejemplo, en Chascomús, que el intendente viene de un partido vecinal, tiene una gestión, fíjense la lucidez del tipo, puso a dos jóvenes, que tendrán hoy 42, 43 años, a liderar algo que se llama Somos Cultura, ni siquiera le puso un nombre burocrático a la organización. Y con la lucidez de que uno es peronista y el otro la chica, es radical alfonsinista. Es decir, piensen que estamos hablando de Chascomús, ¿no? Con el peso que tiene el radicalismo en Chascomús. Y entonces hacen una gestión totalmente descentralizada que va por todos los barrios, que moviliza a la gente y
me dijeron que nunca tuvieron problemas presupuestarios, porque si lo convencen de que algo vale la pena, el tipo consigue la guita. Entonces, me Incluso acuerdo en Berazategui se ve también un desarrollo en cultural Berazategui, importante. sí, bueno, Berazategui, no sé si fue compañera tuya, Gary, la directora de cultura de Berazategui, porque es una egresada de 3 de febrero, ¿no? Sí, Y, no, no fue compañera. pero sí, aplican un criterio, porque el intendente la vio. De Chascomús, me acuerdo yo lo estaba felicitando por lo bien porque me quedé un fin de semana ahí, y me dice, bueno, son los chicos. Dice, son los chicos que llevan adelante esto. Digo, no, pará. Los chicos pueden hacerlo porque vos los bancás. Si es una decisión política tuya. Y me dice, y sí, cultura garpa. Sí. Este, Bueno, pero cultura por de ese garpa, lado ¿no? la veía de ese lado, claro. Claro, Claro. porque le daba este hombre, se llama Javier Gastón, es profesor de historia y es un muy buen gestor, pero porque ya consiguió la reelección, siendo un partido vecinal, ¿no? Y así que tiene una capacidad para hacer equilibrio entre macristas y Frente de Todos y radicales y la multitud de fuerzas que hay aún en una ciudad chica como Chascomús. Pero sí, lo ve y está bien, porque en términos políticos, cultura es como otra área. Y desde cultura tenemos que tener la lucidez y la claridad como para trabajar en ese sentido. Tenemos que construir poder, tenemos que rosquear, y tenemos que hacer pactos, decir, en fin. Esto siempre y cuando uno tenga claro esto que decíamos al principio, concepto de cultura y de ahí qué plan vamos a hacer. Lo importante es no traicionar los principios. O en todo caso, como decía Groucho Marx, si no le gustan estos principios, tengo otros. Tengo otro. Pero Sí, esto, que lo leí en tu último texto, sí, que hay de esos políticos, de los prácticos, que un concepto los así que vos le decís, practicones, eso es de Jauretche, ¿no? los practicones de Jaureche, que bueno, que realmente son aquellos que hacen según su conveniencia y realmente no siguen los principios y obviamente que pones vos en tu escrito también son los más propensos a caer en la corrupción. Sí, claro. Eh, y Acá lo que yo citaba tanto de Gastón como de Gustavo Arrieta, eh, no, es una lucidez clara. Dice, a mí me sirve cultura para lograr cohesión social, para claro. mejorar la inclusión. Ahora, todo esto después redunda en votos, y No, está pero que bien, eso es parte de la política, o sea, la pero continuidad claro, de un proyecto. Ahora, el problema está que precisamente en esas artes, porque nosotros tenemos ciclos populares y cuando empieza un desarrollo económico, material de toda la sociedad se vuelve individualista o reaccionaria, ¿no? Entonces ahí es cómo hacemos para que este se convierta en un círculo virtuoso, es decir, que el materialismo o el desarrollo económico que producen ciclos de los gobiernos populares en los sectores medios y en las clases trabajadoras, no se convierta en una trampa después de demanda de nuevos consumos y de nuevo progreso material, porque ya lo veíamos, en un momento la gente se angustiaba porque no la dejaban comprar $1.000.000, muy poca gente iba a poder acceder, y sin embargo el paradigma está instalado en esto de el crecimiento sin límites en lo material, ¿no? Es decir, como un proyecto político trabaja en desarticular eso de que en la escala material sin límites, ¿no? bueno, yo ahí creo que es un tema de lo cual no podemos hacernos cargo solamente los que trabajamos en cultura. Es decir, porque es un problema mucho más serio y mucho más grande, porque nosotros podemos manejarnos con toda esta cuestión, incluso enarbolar a la Pachamama, el equilibrio ecológico y todo esto, que es bien cierto. Incluso Boaventura Sousa Santos en su último libro dice que acá estamos, la pandemia nos coloca en una cuestión de vida o muerte, porque evidentemente el planeta se está defendiendo de nosotros. Y dice, y no se acaba la vida si se acaba la vida humana. Dice, la vida humana es la centésima parte
de las manifestaciones vitales que hay en el planeta. Es decir, mal que le pese a nuestra soberbia de humanoides. Decir, entonces, es difícil admitirlo. Es decir, es difícil vivir con esto. Es decir, pero más difícil es morirse y no vivir. Entonces, ahora, que esto se haga carne en la sociedad es difícil. Y ya les digo, no va solamente no es solo responsabilidad de la gente de cultura. Evidentemente hay que transformar a fondo los programas educativos, trabajar con otras áreas. Es decir, nosotros solos no podemos. Es decir, y no estoy manifestando impotencia, porque digamos que en muchos aspectos soy pesimista respecto de la raza humana, perdón por la palabra raza, pero soy un optimista de la voluntad. Yo creo que algo podemos hacer, y que no solo algo podemos, sino que algo debemos hacer. Debemos. Yo no me veo, no me apruebo a mí mismo encerrado en mi casa. Ahora estoy por la pandemia, pero así todo uno se mantiene activo, porque evidentemente algo hay que hacer para modificar esta situación. Yo insisto, no es solo nuestro. Yo siempre refiero un discurso que le escuché al Pepe, y lo vi, está en la red, lo pueden googlear si quieren, del Pepe Mujica en la Cumbre del Clima en Río, que decía, ustedes se pusieron a pensar que si, dice, los hindúes, ni siquiera dijo los chinos, ¿no? Dijo, los hindúes consumieran como alemanes, los recursos del planeta se agotan en 5 años. Tal cual, sí. Entonces, evidentemente, ese es un paradigma que está mal y que tiene que acabarse de alguna manera. Posiblemente el virus ayude a que esto se acabe, de una forma o de otra. O nos acabamos nosotros, o nos damos cuenta de que así no se puede. Yo vivo en el Abasto, señor, es así porque está la ventana allá. Y ustedes pueden creer que ya hacia fines de abril o mediados de abril, que ya llevábamos un mes de cuarentena, el aire estaba más limpio. Es decir, se podía respirar mucho mejor. Es decir, y no es el barrio más contaminado de la ciudad. Es decir, así que evidentemente hay algo que no es necesario. Hay un hiperconsumo que hace daño. ¿Cómo organizamos? Porque, bueno, hay cantidad de gente que vive, trabaja o sobrevive a partir de que existe consumo de cosas que son superfluas, pero que generan dinero. Y bueno, quizá haya que pensar esto que se está discutiendo en estos momentos del salario universal, de algún tipo de distribución, de organización económica. De hecho, producir dinero no tiene sentido. El dinero que circula en el mundo alcanza para comprar varias veces todos los productos reales, desde todos los bienes transables de verdad. Es decir, o sea que si se sacara el dinero de las financieras y todo dice, bueno, esto lo vamos a hacer objeto, no alcanzan los objetos, no alcanza la producción. O sea que el dinero es una entelequia, es una ficción. Es decir, que incluso es objeto de fe. Tal cual. Es decir, eso era lo más extraordinario, ¿no? Y por eso cuando la fe trastabilla, el capitalismo realmente hace un crack, como pasó en las cédulas hipotecarias norteamericanas y demás. O sea, toda la masa circulante no tiene respaldo en oro hoy. O sea que la masa circulante son papelitos, que es cuestión de tenerle fe que el papelito tiene valor. Y el respaldo en oro también es un artículo de fe. Porque ¿por qué razón?
el oro es más valioso Que el que agua. una vaca o que una huerta de zanahorias. Sí, 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 sí. En realidad, con la vaca y las zanahorias comes. Con el oro no te lo puedes comer. Tal Este, cual. y Eh, por eso, y otra vez volvemos a lo cultural. El valor del oro es cultural. Y el valor del Totalmente. dinero también es una convención que tenemos entre nosotros. Y bueno, y volvemos a esto que para mí lo previo, y esto, bueno, lo que descubrieron los pensadores neomarxistas que estaban muy interesados en la disputa capitalismo-marxismo, que el capitalismo había hecho centro en las políticas culturales, en la política del entretenimiento, mientras que el marxismo hizo un silencio, digamos, manifestaban ellos, y que incluso la batalla que estaban dando los norteamericanos era más cultural que militar y económica, y que precisamente lo cultural es como que más definitivo, o al menos tiene consecuencias mucho más inmediatas, digamos, ¿no? Y en esto, Sí. hablando de capitalismo, vos tenés habías hecho en este último artículo que yo leí de tu libro, con respecto a que el capitalismo está pasando desde la cultura de disciplinaria a la cultura del rendimiento. Me gustaría que un poco desarrolles ese concepto. Sí, hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que está trabajando estos temas. El- Hay que tomarlo con las pinzas debidas porque él habla desde Alemania, donde vive cómodamente después de haberse doctorado, y, y en general su visión es sobre el mundo occidental. A pesar de que hace referencias a Oriente y todo, parece ignorar a América Latina, pero tomando estos recaudos y no pensando que es una nueva Biblia, son interesantes las reflexiones, porque él plantea que estamos en un proceso que pasamos de la biopolítica, que es el control sobre los cuerpos, el disciplinamiento, a lo Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, a la psicopolítica, donde el capitalismo va por nuestra alma. Es decir, este, tratan de ocuparte la imaginación, el tiempo libre, y además ahí está la ideología del emprendedurismo, de la meritocracia y todo. Pasa de hacerte creer que todo está en vos. Es decir, que si vos querés, vos podés. Fíjense que esto surge claramente en la campaña presidencial de Obama, cuyo lema era Yes, we can. ¿Les suena eso? Yes, we can. Sí, podemos. Que se traduce acá en la campaña de ya saben quién. Y, y la idea es que sí, podemos, porque tenés todas las herramientas para vos. Y si no podés, es porque sos un boludo. Porque no sos capaz de adaptarte a los medios, no sos capaz de manejarte. Y si vos podés ser rico y no te rompes lo suficiente para hacerlo, es porque sos vago, sos incapaz, etc. Entonces, en vez de reprimirte, te psicopatean. Y esta es la cultura del emprendedurismo. Somos todos emprendedores y te machacan. Somos todos emprendedores. Entonces, pasás a la idea de que sos tu propio empresario, entonces te explotás más de lo que te explotaría un patrón. Es decir, es la trampa del teletrabajo, por ejemplo, que esto lo está poniendo muy en boga, y mis compañeros docentes lo están sintiendo, yo también, en carne propia, porque de pronto resulta que las 2, 4, 6, 8 horas de clase que daban por semana o por día, según se transforman en una disponibilidad de 24/7, porque estás en tu casa, entonces a cualquier hora te pones a laburar y todo. A veces por exigencia de los alumnos y a veces porque uno se distrae y te quedas enganchado en eso. Bueno, ahí se aprovechan. La idea
del rendimiento, del time is money, que ya las criticaba Rodolfo Kusch hace como 50 años. Tal cual. Es decir, el tiempo de rendimiento es el hecho de que vos no podés perder tiempo. ¿Cómo vas a estar sin hacer nada? Entonces, para que no estés sin hacer nada, lo que sería tu tiempo libre, te proponen Netflix o televisión las 24 horas o jueguitos. Es decir, porque siempre tenés que estar haciendo algo. Y en realidad, el aburrimiento es la clave de la filosofía, por ejemplo. No hay pensamiento creativo que no pase por momentos de aburrimiento. Claro, lo decía Rodolfo Kusch con el tema de la contemplación, el estar siendo, que uno está contemplando el paisaje y está siendo, digamos, no necesitas estar trabajando y produciendo siempre. Hay un chiste de la Andricina muy importante que le llega al gringo y que está sentado bajo de un árbol y que le dice por qué no se pone a trabajar y por qué no se pone a criar vacas y para qué para tener más vacas y para qué para venderle y para qué para tener dinero y para qué para ir de vacaciones y para qué para descansar. Y él le dice, ¿qué estoy haciendo? Le dice el santiagueño. Sí, o sea que tanta locura de trabajo y desarrollo material para decir, querés tener tiempo libre para ir a pescar, para ir a cazar, para ir a contemplar el paisaje, y es algo que nosotros lo tenemos en forma innata y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Por esto. Sí, sí, no sé. Acá porque ese fue el gran logro que estaba refiriendo Gary hace un rato, el gran logro cultural de Estados Unidos, que impuso su sistema de ver la existencia a todo el mundo. Justamente esta idea de estar perdiendo el tiempo viene de la ética protestante. Es decir, es lo que ya lo había señalado Max Weber en su libro. Y decía entonces, lo ético es ahora acá, en América Latina, es el estar siendo, que señala Kusch, es decir, la idea, para los que les resulte Kusch un poco pesado, recomiendo que lean a Manuel Castilla. Para mí, quizá el más grande de los poetas argentinos, ¿no? Que es más conocido por las canciones que hizo con el Cuchi Leguizamón, pero él tiene un libro, uno de los tantos libros de poesía que se llama Cantos del Gozante, y en los primeros versos dice, me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante, el que bajo las lentas nubes respira silencioso. Dice, si alguien me tocara las manos, se iría lleno de eternidad. Estoy citando de memoria y posiblemente algunas cosas las diga mal. Y en algún momento dice, siento que pone sobre mi pecho huevos el tiempo. Y dice, y que a Dios lo estoy haciendo despaciosamente. Ahora, fíjense, consíganlo porque Castilla es insuperable, ¿no? Es realmente un gran autor. Pero dejarse estar sobre la tierra. El tiempo y la creación de Dios es a partir del pecho del hombre, de ese contacto con la naturaleza. Ahora, esto es imposible que lo entienda. El tipo se está dejando estar sobre la tierra en vez de estar laburando, che. Es una concepción absolutamente opuesta. Ahora, volviendo a Byung-Chul Han, o Alessandro Barico, que es un autor italiano que también recomiendo leer. Barico es todavía mucho más entretenido que Byung. Barico, B larga y 2C. Y tiene uno sobre los bárbaros, y él habla de la nueva barbarie que se está generando en este momento, que incluso no es del todo peyorativo, ¿no? Con lo bárbaro. Dice simplemente que gran parte de lo que para nosotros, o sea, mi generación, era sagrado, tenía un valor, una connotación tremenda, esta generación no es que lo desechó totalmente, pero lo metió dentro de otro circuito.
por ejemplo, el cine. En estos días estábamos hablando con Patricia, con mi mujer, cada tanto empezamos a hacer, bueno, ¿y cuáles serían tus películas, las 10 películas que te gustaría más tener? Y entonces uno remite a Buñuel, a Bergman, a Fellini, a Monicelli, en fin, a estos monstruos con los cuales nos hemos formado y hemos vivido y que recordamos escenas, diálogos, etc. Y nosotros íbamos al cine, y en el cine no volaba una mosca, y después nos íbamos a comentar la película, en fin. Bueno, hoy es muy difícil ir a un cine y no estar escuchando a alguien que mastica pochoclo. Es decir, lo que está, o sentir el olor a pancho y a veces hasta la... Y el paquete de papas fritas, sí. Sí, por eso. Porque ahora, ese que está haciendo esto no disfruta de la película, sí, pero de una forma distinta a como yo lo hacía. Yo no me cambio por eso, es decir, no me voy al cine con un sándwich. Pero, pero es otra manera y está metido dentro de otro circuito. Bien. Berta acá, porque siempre tenemos, bueno, nuestros narradores son ávidos siempre de conocer los autores y conocer los nombres. Del poema que dijiste hoy de Castilla, ¿recordás el nombre del poema? El ¿O en poema qué libro está? El libro se llama Cantos del Gozante. Ahí está, para El Berta la poema es El respuesta. Gozante. La última edición que vi del libro de Castilla es creo que del 2015, es la obra completa y la editó Eudeva junto con la Secretaría o Subsecretaría de Cultura de Salta. Es realmente muy bueno. Incluso le puedo... Lo tenés a mano, salimos de cuadro para buscarlo. Está bien, está muy bien. Ahí está, mirá. Obras completas de Manuel Castilla, y lo tenía a mano, fíjate vos. Bárbaro, Héctor. Es que es uno de los libros de cabecera. Genial, Tengo a genial. Castilla, a Cuya, a Jabureche a mano siempre. A mano siempre. Bien, sí, sí. Me gustaría también que reflexiones un poco, porque en esto es un tema muy actual, que lamentablemente lo trajo sobre todo la gran cantidad de feminicidios, pero el poder de los géneros que vos planteás en estos tiempos de los feminismos populares, así que me gustaría un poco que desarrolles ese concepto. Bueno, yo creo que la gran transformación que estamos esperando, o de la cual estamos hablando muchos de nosotros, va a venir por las mujeres, porque son las que están haciendo la mayor movida política y cultural de la actualidad. Hay cosas. Hoy estaba escuchando a Miriam Lewin, que está como directora de la Oficina de Defensa del Consumidor, Defensa del Público, y ella observaba algo que yo también lo había comentado en algún momento, y ella lo anunció públicamente hoy, que por ejemplo, los chistes machistas que se hacían hace 4 o 5 años, hoy no hacen reír a nadie. Tal cual. Y ni hablar de los chistes sobre homosexuales y cosas por el estilo. Yo me acuerdo que en una reunión que tuve hace 4 o 5 años, en un cumpleaños de un amigo, y un folclorista, el tipo, un gran cantante, contó un chiste que era sobre putos, ¿va? Sí. El término más adecuado es no voy a... Y la gracia estaba en que a alguien le pasa esto, lo confunden y le operan su parte trasera. Era un chiste que yo se lo había oído contar hacía como unos 10 años, y la gente se rió estruendosamente alrededor del chiste. Y hace 2 o 3 años lo contó y lo miramos todos con lástima.
Claro, sí, Porque con un silencio. Sí. evidentemente no registró el paso del tiempo, no cambió él, y seguía siendo un chiste decirle al otro que era marica. Bueno, ese es un cambio cultural que lo están logrando las mujeres. Es decir, las mujeres, el colectivo LGBT, etc. Es decir, eh, yo creo que los femicidios en gran medida se deben a esta movilización que está produciendo. Hay una sensación de pérdida de poder, del temor a esta capacidad transformadora. Yo, a ver si lo puedo formular bien, hay un tipo de feminismo que en general se tomó como excusa para invalidar al movimiento de las mujeres. Pero es como, y disculpen, yo no sé la psicología que tienen cada uno, es como si por lo que hace un grupo de trotskistas invalidáramos todo el pensamiento de izquierda. Es decir, acá hay grupos ultras, etcétera, etcétera, pero los feminismos populares, propiamente dicho, que están tratando de luchar por los derechos de las mujeres de todos los niveles, es decir, para conseguir visibilizar toda la problemática, están transformando todo y están denunciando algo que es muy fuerte, y es que y acá hablamos de otra tríada que podría ser el capitalismo, el patriarcalismo y el colonialismo. Es decir, el capitalismo no se sostiene sin el modelo patriarcal. Es decir, porque lo que denuncian y han puesto de relieve los feminismos populares es que la verdadera plusvalía que sostiene al sistema es el trabajo no remunerado de las mujeres. Es decir, porque en nuestro sistema, si hubiera que pagar el trabajo de guarda, de cuidado, de asistencia, que han hecho los colectivos de mujeres a lo largo de la historia, y por lo menos a lo largo de la historia del capitalismo, digamos que otra sería la realidad. Es decir, porque, y esto, fíjese, esto estoy citando más o menos de memoria y mal a María Pía López, que me parece que es una de las militantes y estudiosas más lúcidas. Ella decía que en el siglo XIX Flora Tristán ya planteó esto. Es decir, y que digamos que la estructura patriarcalista o patriarcal de la intelectualidad, de las ciencias humanas, como quieran llamarlo, en el siglo XIX la dejó de lado y se inclinó más por las teorías de la plusvalía de Marx, Engels y compañía, que lo satisfacían mucho más que reconocer todo esto, ¿no? Inclusive vos en tu artículo, perdón Héctor, en tu Sí. artículo decís muy bien que aún los trabajos remunerados, hoy los menos reconocidos o los que tienen más baja remuneración o los que están vinculados a la mayor explotación del capitalismo están vinculados a las mujeres. Son ejercidos los cargos peor remunerados las mujeres. O sea que, y en esto de la teoría que un poco Pierre Bourdieu dice, o las leyes generales de los campos, no más que los sometidos pelean por subvertir el orden, en esto que encabezaste hoy diciendo que las mujeres son las que van a encabezar el cambio cultural o el cambio social y político, potencialmente son las mujeres las que tienen esa capacidad en este momento, ¿no? Y fíjate nomás en algo como el lenguaje. Es decir, yo empecé a usar lenguaje inclusivo en algunas notas, no en el habla cotidiana porque me resulta prácticamente imposible, pero cuando me dirijo, mando una nota para mis compañeros /as, por ahí les pongo estimades. Claro.
Digo, pero lo hago por una cuestión de respeto al otro, no es una... además, como vengo del área de la lengua y de la literatura, me cuesta la redundancia de estimados y estimadas. Es decir, Sí, 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 sí. esa duplicación me resulta un poco molesta o incómoda, pero ese cuestionamiento del lenguaje que ya aparece, ¿saben en quién? En Freire. Hay textos de Paulo Freire donde él denuncia el carácter machista del El uso uso que de la hacemos lengua. del lenguaje. Porque justamente, ¿por qué generalizar por el masculino y no generalizar por el femenino o encontrarle otra vuelta? Es decir, y alguien me decía, bueno, pero eso es una pavada. Digo, sí, pavada para vos porque sos hombre. Pero, es decir, ya les digo, yo también me resistí bastante a usarlo, porque no es que adquirí lucidez de entrada. Decías, bueno, esto está en el idioma, pero habrá que ver cómo se modifica. Y yo digo, no, hay que empezar a modificarlo en lo Bueno, a cotidiano. mí me pasaba al inicio que uno quería aclarar, no, bueno, yo me estoy construyendo, así que yo no tengo problema si uso el masculino, lo incluyo a todo, pero quería explicar uno que, y bueno, y el proceso de construcción ha cambiado en forma vertiginosa para bien, y nos queda todavía un machismo residual, como siempre decimos, de tener siglos de cultura, que eso se transmite de generación y generación, que por más buena voluntad que pongamos, muchas veces nos pasa que aunque conscientemente no discriminemos, en el inconsciente todavía permanece algo de ese machismo residual, ¿no? Y sí, sí. Yo confieso que honestamente no sabría, me costaría mucho abordar a una mujer si yo tuviera 20 años con esta mentalidad que tengo ahora, abordar a una mujer de 20 años. Porque, digo, porque yo estoy a mitad de camino, no puedo decir que soy un hombre deconstruido porque no lo soy. Pero digamos, veo con cierta claridad todo este problema, pero no sabría porque hay cosas que nosotros tenemos incorporadas y que teníamos, que hoy que son muy difíciles de compatibilizar en este terreno. Es decir, creo que es bueno, ¿eh? Yo creo que es Sí, bueno. sí, claro, pero estamos en esto de que estamos en un auténtico conflicto. Yo a veces lo charlo con mi novia, porque a mí me tocó, yo me separé ahora de grande, y en el abordaje a mi nueva novia, en la primera vez me dijo, me dio a entender como que, bueno, que para ella era un halago, pero que por el momento no. Y yo no supe si insistir o no, si no quedaba como un acosador o de qué manera, porque el género nuestro está en un conflicto en este momento que nos Sí, cuesta por sí, sí. nuestra cultura de cómo abordábamos ante una mujer y de que, como decís vos, con nuestra cabeza abordar a una mujer de nuevo con una intencionalidad amorosa, realmente se nos dificulta por años y años que ahora nos desconstruimos y no sabemos hasta dónde llega el límite, digamos, de la insistencia y cuándo se transforma en acoso y cuándo el no es Claro. realmente no y cuándo decís, bueno, me dijo un no, pero me dio lugar. Y que por suerte yo dudé, insistí una vez y bueno, logré empezar a esta relación que tengo hoy. Pero realmente sí, nosotros el género masculino, de aparte históricamente éramos los proveedores de todo, éramos los proveedores de la casa y la mujer era la que se quedaba. Y todo ese cambio cultural en nosotros es un proceso vertiginoso en estos últimos años. Y como decimos, es un conflicto para bien, digamos, ¿no? Para que todo el tiempo lo vivimos y es un conflicto y en lo sexual que también se atraviesa con lo social y todo eso es un tema importante que a nosotros, a los hombres, vivimos en un conflicto que es bueno que nos esté pasando, pero no deja de ser un conflicto. Y sí, todavía sí. ¿Eh? Todavía Todavía sí. sí. Este, Bueno, para ir cerrando, porque queremos dejarle un lugar a las preguntas de quienes nos están acompañando, en esto de la heterogeneidad y conflicto, que vos planteás es muy bueno, porque los conflictos todo el tiempo, y en esta pandemia, vaya, si hay conflictos en el mundo y racismo y demás, me gustaría que un poco te expreses con respecto a esa heterogeneidad y conflicto en este mundo. eh, en principio, no hay grupo humano, fíjese que no me hablo de sociedad en general, pero grupo humano donde no haya conflicto.
Hay, sí, y el que diga que no tiene conflicto de ningún tipo, bueno, que apague el micrófono y se vaya de este Zoom. Porque no existe, es decir, yo estoy acá con mi mujer, que nos llevamos maravillosamente, etcétera, nos amamos profundamente, moriremos uno junto al otro, etcétera, etcétera, y sin embargo hay conflicto. Es decir, Tal cual. en algún momento, no digo que explota porque no llegamos a ese nivel, pero hay cosas que tenemos que negociarlas, resolverlas, etc. Cinturear. También. Entonces, en un plano mayor, como es en una sociedad, es imposible que no haya conflictos. Y en ese conflicto hay que, una de las actitudes de la política es zanjarlo. Es decir, decidís por un punto u otro del conflicto. Es decir, quienes hablan de que hay que acabar con los conflictos son justamente aquellos que se benefician del statu quo. Es decir, Claro. que está en una posición privilegiada y sí, yo no quiero que haya conflictos. Está todo fenómeno. A mí no me toquen los privilegios. Ahora, cuando vos sos el que está con hambre, que está con problemas y todo, bacana, que cambie bastante la cuestión. Las sociedades son heterogéneas, son complejas, es decir, son diversas. Yo creo que no hay ningún espacio geográfico y cultural a la vez en donde no haya diversidad. Ya sea por diversidad de procedencias, diversidades étnicas, y aún diversidades motivadas por la edad. Es decir, hay por la formación, etc. Ahora bien, esto es fuente de conflicto, pero por otro lado también es fuente de riqueza. Es decir, una sociedad variada es mucho más interesante desde el punto de vista cultural que una sociedad uniforme. Es decir, cuando yo creo que esto no hay necesidad de explicarlo demasiado, pero piensen que si tenemos una, qué sé yo, comida de distintas colectividades, ustedes que en Chaco son colectividades diferentes, es decir, es mucho más rico probar un plato diferente cada día que estar comiendo todos los días lo mismo. Es decir, esto no tiene... sin embargo, esto que es de una lógica palpable, a veces cuesta mucho de entender. Y cuesta mucho actuar en consecuencia en relación con eso. Entonces, yo creo que es una de las claves, es decir, en principio, no uniformar ni uniformizar las acciones culturales. Es decir, tener en cuenta que la diversidad es una ventaja y no una merma, y que el conflicto va a estar y que en algún momento tenemos que solucionarlo. Y una vez que lo tengamos solucionado va a salir otro conflicto. Claro, incluso hay que destacar que para las que en esto de ideología y de política, quienes tienen mentalidad de derecha habitualmente criminalizan la protesta o Bueno, claro. criminalizan el conflicto, digamos, ¿no? Que eso es algo que va a ser intrínseco en los próximos años, porque en Latinoamérica, acá Argentina está rodeado de la derecha que criminaliza el conflicto todo el tiempo y la diversidad la terminan estigmatizando y criminalizando el conflicto, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde claramente hay un gobierno que es absolutamente racista. Es decir, y hay otros lugares en el mundo, qué sé yo, acá, bueno, en Brasil, dado que seguimos en América Latina, también es muy claro. El recrudecimiento del racismo en Estados Unidos Trump es un emergente, ¿no? de todo Sí, sí. eso, pero es algo que Estados Unidos está construido sobre el racismo. Es decir, Tal cual. no es lo de Obama fue un paréntesis y hasta cierto punto, porque Obama era una especie de... ¿no?
¿Se acuerdan, alguno que lo haya leído, o si no, si lo escucharon nombrar, La cabaña del tío Tom? Sí. El tío Tom era un negro feliz de ser un buen esclavo. Y entonces, y Obama es algo parecido a eso. Tal cual. El producto de la misma sociedad que ha discriminado y ha puesto en un lugar secundario a los negros. En ese sentido, yo he visto hace poco la última película de Spike Lee que tiene el tema del racismo. Lee a veces se va un poco hacia el otro extremo, ¿no? Es decir, entonces, más o menos que todo el que... entre los negros hay buenos, malos, muy buenos, muy malos. Entre los no negros son todos malos. Pero es esquemático lo que Eso digo. es que, sí, y lo vimos con Obama en las políticas con las que él llevó en campaña, las políticas sociales, las políticas internacionales, el tema de Guantánamo, que nunca lo terminó, y en su campaña Obama decía que iba a terminar con Guantánamo. O sea, tantas cosas que Obama dejó, digamos, como pendientes y que realmente siguió, no hubo una continuidad política. La política exterior norteamericana cambió muy poco con Obama. Sí, y hacia adentro, evidentemente, estuvo, digamos, los no negros explotaron cuando los 8 años de Obama fueron como una olla a presión que de pronto estalla cuando esta bestia que los está gobernando ahora lo abre e insiste, ¿no? sobre esos postulados. Es decir, hay bueno, sí, la parte esta, yo insisto en que la diversidad para mí es la clave, lo que tiene que estar en la base de las concepciones de las políticas culturales. Yo diría de las políticas en general. En general, de todos los ámbitos. Sí, sí, en eso te coincido plenamente. Es más, creo que gran parte de las políticas culturales debieran ser transversales a todas las áreas de gobierno, ¿no? Para poder decir, y los profesionales, incluso en gestión cultural, yo considero que... Te doblo la apuesta, A Gary. ver, ¿Hay políticas que no sean culturales? absolutamente no. Por eso digo, yo considero incluso que es previo a la política en general, la cultura, que creo que en la cultura necesitaríamos todos los que alguna vez aspiramos a tener una función pública o que hemos tenido función pública o queremos hacer una carrera política, sería muy saludable que al menos tomaran los estudios culturales en alguna etapa de su formación para Sí. comprender esto de la diversidad, del comportamiento de las culturas, de las subculturas, y nos parece sumamente importante. Y Bueno, volvemos a la cita de Perón del principio. Tal Las cual. políticas y sus gestiones dependen de la cultura del pueblo en que se realizan. Abrimos para ver si alguien quiere preguntar Sí, algo. por supuesto, dándole la bienvenida a la rectora, que también está participando desde hace un rato, Alejandra Leal Chudey, que está también entre los quienes nos acompañan acá. No sé si quiere dar un saludo, si está con el micrófono ahí prendido, no estoy viendo ahora porque si quiere dar un saludo a la rectora. Y si no, pasamos a las preguntas directamente. El que quiera se puede sacar el micrófono y hace una pregunta al aire, o si no la hace en el chat, es lo mismo. A ver quién quiere romper el hielo. ¿Hay Claudia o alguien está señalando? Levanta la manito, se saca su micrófono directamente, que hemos abordado muchos temas en esta charla de hoy. El que se anime simplemente saca su micrófono, y ahí la rectora me está diciendo que tiene muy mala conectividad, por eso no entra, no puede entrar con su video y su audio. Cualquiera que acepte romper el hielo, si no más nosotros podemos seguir hablando 2 días, pero nos gustaría... ahí está Claudia, Claudia Cardinales, sí. Bueno, en primer lugar agradecerle a ambos, porque muchas veces nuestra parte andina parece que fuera de otro país, y no estoy diciendo nada malo con el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, que como decimos nosotros en Jujuy, es la madre patria. Pero bueno, somos parte de este país por una decisión política, y me parece que es importante reconocer que Argentina tiene una parte andina y que es parte de esa diversidad cultural, y en tanto en cuanto no la reconocemos, no podemos recibirla como país, pero a la vez los andinos también tenemos que revisar cosas. Digo, es muy bonito
todo lo que han dicho hoy, y yo la verdad que lo comparto 100%, que tenemos una capacidad organizativa. Para mí es impresionante cuando al terminar una fiesta, el capitán de una comunidad saca un libro de actas y empezamos a preparar la fiesta del año siguiente. Y no nos vemos por ahí en todo el año, pero todos sabemos la importancia del Día de Ahijadito y no vamos a dejar solo al que está organizando. Y entonces vamos a llevar cada uno lo que nos toca, y hasta somos padrinos de bomba. Yo puse ahí en una parte, mi marido y yo somos padrinos de bomba. Y uno dirá, ¿qué importancia tiene? Pues sí, para nosotros es importante mostrar la alegría de cuando desenterramos y empieza el carnaval y cuando lo terminamos. Pero bueno, también tenemos cosas que revisar. Un hermano, delegado comunal de la comunidad de Ovara, en Humahuaca, me decía, Claudia, nosotros tenemos que trabajar con la bebida y, por supuesto, con el machismo. Entonces, en tanto y en cuanto perdemos la imagen de idílico o de lejano, podemos ser parte. Entonces, bueno, plantearles a ustedes como gestores culturales que, a ver, ¿cómo podemos desde nuestro lugar pequeñito hacer que se nos escuche en grande? Porque me decían unos copleros, a nosotros nos usan para cantar 3 o 4 coplitas entre un grupo y otro y no nos pagan, y a los otros sí, y encima corracé. Entonces, bueno, ¿cómo desde nosotros? Porque a mí me ha pasado, hemos estado en el encuentro de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores en México, fui con 2 copleros, una coplera y un coplero, y yo hacía la parte de socialización. Entonces, bueno, fuimos allá un año. Al año siguiente, Cuba nos invita, no nos mandan los pasajes, y realmente fue imposible que desde cultura de nación, cultura de provincia, pudieran viabilizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para tener todo este lugar, para también poder revisar nuestras cuestiones, como esto que digo del machismo y el alcoholismo, que es importante? En principio es muy difícil dar recetas, ¿no? Yo creo que uno no debe hacerlo, porque creo que las soluciones a los problemas las genera la propia comunidad. Yo creo que empezar por esto que estás diciendo, Claudia, de encontrarle la vuelta al alcoholismo, ese es un tema importante. Lo demás, el viaje a Cuba y el viaje a México es secundario, por más que es importante para quien lo realiza, ¿no? Es decir, para ellos era importante ser escuchados. No, pero por supuesto, no lo estoy minimizando. De hecho, yo digo, a mí conocer los ritos de Jujuy, sobre todo, me cambiaron mi forma de ver la vida. Es decir, esto es así. Parto de esa noción, pero lo que quiero decir es que tenemos que delimitar bien lo que es importante de lo que es secundario. Y pelear por todo. Es decir, ahora, yo creo que vuelvo a las tríadas, que no, me gustan el 3, que Yuca Ferreira dice que hay 3 dimensiones de las políticas culturales, una es la simbólica, otra es la económica y otra es la social. Lo que estás hablando del alcoholismo, del machismo y todo eso tiene que ver con lo social. Y es un trabajo que lo tienen que trabajar entre ustedes, a ver cómo, y con otros sectores de la comunidad. No lo va a resolver una comparsa, la comparsa a lo mejor lo puede resolver hacia adentro de la agrupación, pero hacia afuera ya se va a resultar un poco más difícil si no hay una estructura mayor que lo sostenga. Pero creo que partir de cambiarle la cabeza a la gente de que el folclore está bien, pero hay comportamientos que tienen que ver con las tradiciones que son nefastos. No hay tradiciones buenas per se ni malas per se. Es decir, hay tradiciones que son encomiables y otras que son terribles. El machismo es una tradición que anima a gran parte de las culturas populares de la Argentina. Y bueno, eso no está bien.
Es decir, no está bien. Es decir, eso hay que modificarlo de algún modo. En todas las fiestas populares hay alcohol. Ahora, de ahí a celebrar una vez y estar medio machadito, es una cosa. Ahora, vivir machado es otra. Porque en realidad no es que estás viviendo en fiesta, estás haciéndote mierda. Entonces, No lo hace ahí... la gente normalmente, ¿eh? No, no estoy diciendo que eso sea lo normal. Estoy No, diciendo que ya es un sé, no, estás planteamiento hablando, ya lo sé, para yo te digo, bienestar entre conozco todos. más o menos la provincia, pero sé que el alcoholismo es un problema en gran parte de nuestras provincias, no solo en Jujuy, y también en nuestros jóvenes. Entonces, lo que, y fíjate que asociaste alcoholismo y machismo y lo hiciste muy bien porque en gran parte hay la idea de que sos más hombre si tenés capacidad de resistencia al alcohol. Y en realidad lo único que tenés es un hígado más resistente. No es que sea más hombre, que tu virilidad es más. Es muy posible que gracias a la resistencia al alcohol, tu virilidad vaya disminuyendo. Entonces, Una cosa eh, más, una cosa ¿cómo? más. Sí, Perdón que te interrumpa, pero sí, dale. la presidenta de la cuadrilla, doña María Máxima Ramos, me decía, los abuelos eran malos con las mujeres, pero los abuelos de antes no. Entonces yo me puse en uno de los trabajos de investigación a ver desde dónde venía el machismo. Y en realidad el machismo viene desde el incario fuertemente, porque a quienes se llevaba era a las muchachas para casarlas con el Inca. Entonces es un tema largo, ¿no? Y el alcoholismo también aparece fuertemente vinculado con el colonialismo. Estas dos cuestiones no están aisladas. Entonces, No, no. el patriarcado, el consumismo, el capital, todo esto viene muy junto. Bueno, Gracias. fíjate que, por ejemplo, estos problemas con los negros en Estados Unidos, o con los afro, para ser políticamente correcto, revive gran parte de las luchas raciales que hubo en los años 60 en Estados Unidos, época que estaba toda la movilización en las comunidades negras, incluso es famoso la reflexión de Muhammad Ali cuando se niega a ir a Vietnam, estaba la oposición a la guerra de Vietnam, estaba toda la movida hippie, ¿y cómo frenaron todo eso? Con la droga. Les dejaron a todos los hippies que se creían revolucionarios porque fumaban marihuana, le hicieron un favor enorme al sistema porque se aplacaron. Ellos creían que eran los grandes revolucionarios porque experimentaban otras realidades, etcétera, etcétera, y el sistema se los manducó. Se los comió tranquilamente. Por eso, el alcoholismo también es una forma de dominación. Es decir, la droga también. Es decir, no es la gestión de los carteles colombianos y mexicanos, lo que es el uso que desde el poder se le ha dado a la droga. Es decir, y justamente se usó para amansar a la juventud estadounidense de los años 60. Y le dio resultado, les dio resultado. Acá Rosana, perdón que corte Sí, para poder darle participación a dale, otros. dale. Rosana dice, la única manera de una mirada posible hacia la cultura desde política, gestión, ideología, es desde una visión dualista maquinea, desde el romanticismo latinoamericano del siglo XIX de El Matadero, unos u otros. No, no, justamente yo creo que una de las cuestiones es eliminar ese pensamiento del maniqueísmo, ¿no? Hay, es decir, porque de hecho hay, a ver, son tan argentinos Borges como Marechal. Y estamos en las antípodas de las concepciones ideológicas y políticas de uno y de otro. Sin embargo, hay una literatura en la Argentina producida después de Borges, que no y aún dentro de lo que podríamos llamar el campo nacional y popular, que no podría haber existido sin Borges.
Y yo acabo de citarles a Manuel Castilla, que componía con el Cuchi Leguizamón. Eran dos gorilas. Es decir, pero ¿cómo captaron la esencia de lo popular? Es decir, ¿quién le va a negar representatividad a Valderrama, a La Pomeña o a Pastor de Nubes? Y aparte a estos textos que estaba citando de Manuel. Entonces, no, creo que no es el maniqueísmo. Lo que pasa es que si uno se puede colocar, yo no digo en una situación equidistante, es decir, pero sí empezar a leer un poco desprejuiciadamente. Es decir, yo hablé de literatura, pero podría decir ahí, Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, fue antiperonista toda su vida. E incluso tuvo serios problemas durante el peronismo. ¿Y quién le va a negar el carácter popular? Y de hecho, nosotros lo cantamos, lo citamos y todo. Yo incluso tuve el privilegio alguna vez de hacerle un muy buen reportaje. Digo muy bueno por lo que aportó Yupanqui, ¿no? Pero, es decir, no, yo creo que justamente lo que hay que tratar es de salvar eso, y no elegir entre unos y otros, sino trabajar conjuntamente. Yo me acuerdo, una de las personas con las que me inicié en la gestión cultural ya más allá de mi barrio, fue Hugo Caruso. Hugo Caruso todavía sigue siendo director de cultura en Avellaneda, pero cuando yo lo conocí, Hugo estaba en la Universidad de Belgrano. Récord mundial debe ser de permanencia en una dirección de cultura. No, porque Caruso fue el gestor, el creador de un programa de cultura en Lucifuerza, en el sindicato de En la Lucifuerza, CGT, sí. en los años 70, que fue una movida espectacular que hizo en el sindicato, y después esto lo continuó en la Universidad de Belgrano, y después lo desarrolló más en la provincia de Buenos Aires, que pasaban gente, cantaban artistas musicales de todos los géneros y de todas las opiniones políticas. En toda su gestión fue así. Yo le digo, Hugo, pero ¿cómo vos traes a gente que son militantes del PC, radicales, peronistas, etcétera? Y dice, el problema no son ellos, es donde yo estoy parado. Es decir, yo los traigo a su país porque son compañeros y me encantan, pero traigo a los arroyeños porque también son muy buenos. Y eran radicales alfonsinistas, bueno, estábamos todavía en la dictadura, ¿no? Es decir, y lo traeré a Jaime Torres, que es peronista, y a este otro que es comunista, y a aquel otro que no es ni chicha ni limonada. Pero a mí me importa lo que hacen, que es bueno, es decir, y la cuestión es esta: a mí no me van a mover de donde yo estoy, de donde yo estoy intelectualmente, donde estoy espiritualmente. Es decir, así que sí se puede, con perdón de la Con perdón de la palabra. Ahí está, la rectora recuperó con comunicación, conectividad, así que si puede tomar el micrófono, la saludamos a Alejandra Leal. Bueno, buenas tardes, bienvenido profesor Olmos, gracias Gary, gracias a la Tecnicatura en Gestión Sociocultural que a través de este mes en que estamos festejando nuestro cumpleaños número 8, se fueron generando estos espacios, estos encuentros a modo de excusa que nos van otorgando conceptos, categorías como para ir deconstruyendo algunas obviedades. Me alegro mucho que estén grabando en Facebook porque seguramente lo podré disfrutar con mayor tiempo. Hoy no fue un día de buena conectividad, pero bueno, muchísimas gracias, darle la bienvenida y bueno, ojalá que se pueda continuar pensando estos espacios en donde los estudiantes se van a ir incorporando y disfrutando y también debatiendo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y espero volver al Chaco cuando cuando la pandemia haya pasado, ¿no? Ojalá sea pronto. Sí. Sí.
Sí, yo he Hemos estado encontrado, siempre, bueno, encontramos la manera de buscar sentirnos juntos en un entramado institucional que se ha perdido, pero bueno, muy pronto hemos encontrado esta posibilidad de juntarnos, de dialogar, de construirnos, así como decía Gary, ¿no? Sí, De sí. pensar juntos, de buscar estos espacios de intercambio. Ojalá Bueno, sea pronto, profesor. espero que sí, Alejandro. Gracias, Ale. Acá Estela Maris Ramón dice, valorar la riqueza de la diversidad cultural más allá de la postura partidaria enriquece la cultura de la sociedad. Coincidimos, Estela, creo Absolutamente. yo. Bárbaro, Sí, muy sí. buen aporte. Y no sé si alguien más quiere tomar el micrófono. Allá está Cristian Cámara. Cámara, levantando la mano, que se Sí, habilite. Buenas tardes, no sé si me hola, escuchan bien, sí, sí, porque perfectamente. Perfecto. aquí no es muy buena la conexión, por ahí si se entrecorta avísenme. Vale. Bueno, yo quería preguntarle, profesor, yo soy docente, hace 8 años no ejerzo, trabajé algún tiempito como maestro rural, y quería preguntarle acerca de, bueno, soy más político, a mí me gusta más la política y por lo que he aprendido del peronismo, y le voy a preguntar desde mi base peronista, es con Perón y Evita fuimos un movimiento revolucionario respecto a todos los derechos y todo el trabajo que se hizo para reivindicar a la mujer, para reivindicarnos como latinoamericanos. Y hoy yo veo que desde un tiempo para acá no nos vemos los argentinos, no sé si es por la forma de ser nuestra, no nos vemos tan latinoamericanos. Y la verdad es que yo creo que es en esa parte por ahí culturalmente, sobre todo en las escuelas de nivel primario, vemos, salvo que me encanta Manuel de Paca Paca, Manolito Paca Paca, el dibujito formoseño, todos los libros, toda la información siempre son los rubiecitos de ojos celestes, son los semáforos, cuando acá en el campo tenemos otro tipo de enseñanza y tenemos que adaptarnos por ahí cuando enseñamos a los niños, adaptarnos a los libros de Capital y no es tan, culturalmente, si bien con Néstor se empezó a trabajar un poco más en los contenidos más diversos hacia los lugares, también falta. Y veo que hoy en día, después de tener estos últimos 4 años nefastos del gobierno neoliberal, creo que se encargaron estas políticas bajadas de Estados Unidos, como hablan ustedes, por ahí ustedes van a tener una mejor forma de expresar ese tipo de política. Nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo cotidiano, políticamente, añadiendo a la cultura, ¿en qué usted cree que se puede trabajar o ponerle el puntapié a esto para que seamos una sociedad más latinoamericana que argentina, pura y exclusivamente? Y habría que hacer una respuesta en varios niveles. Vos señalaste Paca Paca y creo que Paca Paca es un camino, es decir, generar así canales, es decir, la televisión pública hasta el 2015 había mejorado bastante esa mirada. Todavía seguía teniendo mucho de porteñocentrismo, es decir, pero había de todos modos una apertura. Pero desde lo micro, desde lo de cada uno y empezar a modificar su entorno. Yo me acuerdo que durante la dictadura bajaban normas así duras de qué textos dar, cuáles no, cómo enfocar las cosas, y hubo algunos que nos resistíamos a esto, y encontramos la vuelta para manejarlo.
nos ha costado laburos en algunos casos y todo. Y, por ejemplo, éramos a lo mejor los únicos en un colegio, pero no bien empezó a aflojarse la mano y la gente empezó a perder el miedo, y viendo que lo que nosotros hacíamos tenía sentido y funcionaba, empezaron a aprenderse. Entonces, de pronto en un colegio donde estabas vos solo hablando de música popular, del rock, del folclore, de las culturas, así, etcétera, etcétera, a los 2 años había 10 profesores armando un núcleo dentro de ese colegio. Y teníamos una diferencia sensible. Durante la dictadura corríamos riesgos físicos. Es decir, no es que ahora te podrá retar un inspector de algún modo, y ni siquiera, porque por ahí estás trabajando con contenidos que los tipos ni conocen. Pero yo creo que en lo micro hay que empezar por ahí. Es decir, es como, digamos que sería equivalente a la unidad básica en el barrio. Es decir, empezás por el entorno tuyo, los maestros, los profes que tengas a mano, y empezás a laburar con los pibes. Porque dentro de la docencia, una de las cosas que aprendí es que están los que lideran, los que están al frente, los que son innovadores todo el tiempo. Están otros que son buenos seguidores. Unos y otros que no cambian absolutamente nada, y otros que no son ni chicha ni limonada. En cuanto se aflojan las cosas, los que no son ni chicha ni limonada se convierten en seguidores. Y de pronto empiezan a aparecer más líderes. Es decir, entonces, digo, esto lo he experimentado prácticamente en casi todos los establecimientos, escuelas, donde trabajé. De pronto, bueno, hay espacios en donde, que es institucionales, donde confluyen varios, qué sé yo, la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, es prácticamente un espacio académico donde no hay conflictos ideológicos fuertes. Es decir, pues estamos todos más o menos dentro de un espectro cultural, político, etcétera, donde no vas, por ejemplo, a escuchar a nadie putear a las madres de Plaza de Mayo. Porque inmediatamente entre profesores, alumnos, personal y todo lo echan a patadas de la universidad. ¿Esto es bueno? Y en algunos puntos sí es bueno, en otros por ahí no es tanto. Lo dije lo llevé a un extremo, para ver las posibilidades de modificación que hay. Y después, en un plano intermedio, y tratar de luchar, qué sé yo, una tecnicatura como esta, tratar de meterse en los espacios de formación docente, porque yo creo que la clave está ahí. Es decir, el primer libro que hicimos con Santillán en el 2000 se llama Educar en Cultura. Y estaba apuntado a mostrar las relaciones que había entre educación y cultura, incorporar elementos de la gestión cultural a la educación y elementos de la educación a la gestión cultural, porque es una tarea educativa también la del gestor, y ver las relaciones, con la idea esta de que la clave es la cultura. Siempre estamos educando en cultura, seamos conscientes o no. Y apuntábamos a la formación de los docentes, pero también a que el librito se pudiera usar para los docentes que ya están ejerciendo. Es decir, esa es la clave, pero para esto tenés que tener también ministros de educación que sean lúcidos, que compartan esto, y bueno, y es una tarea que te va a llevar un tiempo. Héctor, yo ensayo una propuesta, digamos, que para mí es necesario definir un plan estratégico de desarrollo cultural primero, y después poner la educación en función de ese plan cultural.
Es decir, ¿vos coincidís con eso? ¿Cómo pensás vos ese tema? ¿Que la educación debería estar en función de ese modelo de país que queremos desarrollar culturalmente? Obviamente. Sí, sí, absolutamente es así. Lo que ocurre es que en general se piensa al revés. Es Claro. decir, que primero la educación y después la cultura. Y no es, son simultáneos. Es decir, si vamos a la tríada de la que hablábamos antes, la base de un plan educativo es lo cultural. Es decir, Así es es. justamente qué argentino querés formar. Es decir, entonces, de acuerdo al argentino que querés formar, te lo va a definir la cultura en que la educación se realiza. Y sobre esa base, es decir, la educación es una actividad fuertemente enculturante. Es una actividad donde se ejerce lo que Bourdieu llama la violencia simbólica para transmitir un entramado sociocultural. Es decir, digamos, violencia simbólica en el sentido de Foucault, porque, digamos, decir, hay una relación asimétrica entre el que educa y el que es educado. Es decir, de hecho, porque el que educa está en una relación de poder sobre el educado, ya sea el padre sobre los hijos, el profesor frente a sus alumnos, la escuela frente a los alumnos. Es decir, no, digamos, no hay que asustarse del término pero sino que hay que ser consciente de que es así. Pero sí, estoy de acuerdo que si no, que lo principal es definir los hombres y mujeres hombres, mujeres, LGBT, etcétera, que el país necesita. Es decir, para tener destino sobre la tierra, porque es decir, si dejamos que el mercado decida, vamos a estar de pandemia en pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Hemos llegado a las 2 horas de charla, así que realmente es apasionante. Te comprometo en el futuro alguna vez a volver a seguir abordando estos temas en tanto tu agenda te lo permita, porque para mí me encanta recibir siempre tus enseñanzas, y creo que hasta el día en que me vaya me va a encantar seguir escuchándote y leyéndote. Ahí Alejandra, la rectora, me pide el cierre final, así que muchas gracias, Héctor. Para mí ha sido un gran placer tenerte y seguramente asumo el compromiso de volver a invitarte y a tenerte de nuevo con nosotros y cuando se levante esta pandemia, en lo posible que vengas a visitarnos a nuestra institución. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Invítalo a Laguna Limpia, Gary. Dale. Chao, aplauso Cristian. de Un todos. aplauso. Y una selfie de compromiso, porque ahora se nos terminó la excusa del mes de aniversario y seguramente inventaremos otras para encontrarnos nuevamente, con el compromiso que dijo Gary. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Luego. Gracias. Chau, gracias. Chao. Muy